Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Lamentablemente no puedo acompañarlos en esta jornada de homenaje a Agustín Gordillo, pero tampoco he querido ni he podido estar ausentes porque no sé si todos lo saben, pero hemos tenido una larga vida en común con Agustín desde los 18 años. Ambos nacimos en el año 1938, es decir, antes de que se iniciara la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado. Esto es para poner en contexto respecto de todas las vicisitudes que vivimos juntos a través de muchísimos años. Tenemos una historia en común que arranca desde ese momento de estudiantes y luego va transcurriendo. Ambos ingresamos, una vez graduados, muy jóvenes, a la Procuración del Tesoro de la Nación. Compartimos ese espacio privilegiado para el aprendizaje y la práctica del derecho administrativo muchos años. Luego ambos nos retiramos y paralelamente iniciamos nuestra trayectoria o carrera docente dentro de la facultad. Yo he querido enfocar esta participación, esta intervención mía, en algo que puedo calificar como el legado de Agustín Gordillo, que se refiere más a sus valores, no tanto a su doctrina, porque la doctrina inclusive es cambiante. Agustín mismo siempre decía que las obras debían ser permanentemente discutidas, sometidas a refutación, sometidas a nuevos análisis, a nuevos aportes. Este enfoque que le he querido dar a mi participación de referirme al legado se refiere más a sus enseñanzas permanentes, a sus valores, a su actitud frente a la vida y frente a la ciencia. Y de alguna manera he tratado de resumirlas en un decálogo. Este decálogo, en primer lugar, como norma número 1, es una elección moral que Agustín hizo tempranamente y que siempre he ponderado para él y para todos los que querramos seguirla, que es la coherencia absoluta entre las ideas y la conducta. ¿Por qué? Porque una cosa es predicar principios, ideas, líneas conductuales, y otra cosa es que en la práctica sigamos con nuestra conducta esas ideas. Esta no es una elección de conveniencia, es una elección moral que, les aseguro, de seguirla permiten tener una vejez tranquila, porque nos pueden criticar por las ideas que tenemos o que hayamos sostenido. Pueden opinar respecto de su conveniencia, de su corrección, etc. Pero lo peor es que se pueda predicar de alguien que decía una cosa y hacía otra. Esto es una descalificación tal que a los que son víctimas de este desacierto moral, creo que los persigue hasta el fin de sus días. Agustín no fue pasible. El segundo punto de este decálogo es también se refiere a una conducta que Agustín siguió a lo largo de su vida, que es el respeto por las ideas y por las personas. Es decir, el respeto significa no mera tolerancia. La tolerancia es una palabra que creo que debemos desechar en este tipo por lo menos de situaciones. La tolerancia significa una mera no agresión frente a que piensan distinto. No, el respeto por las ideas ajenas es distinto. El respeto significa escucharlos, estudiarlos, tratar de ver
cuál es la crítica que nos están formulando, cuál es el fundamento de esa idea distinta que yo puedo llegar a compartir. Puedo cambiar mi propia opinión en virtud de la opinión del otro. Eso va acompañado del respeto a las personas, o sea, a los que formularon las ideas. Y el respeto a las personas significa, de ninguna manera, no convertir en enemigos a los que piensan distintos. No crear unos falsos enfrentamientos personales sencillamente porque pensamos distinto. Y esto en el ámbito académico, que es frecuente y que va acompañado de algo que Agustín tampoco practicó, que son las espirales de silencio, o sea, eliminar de las citas, eliminar de la consideración, eliminar de los antecedentes aquellos que consideramos nuestros enemigos. Agustín nunca lo practicó. Yo he visto cómo ese respeto por las ideas decía, bueno, vamos a ver, le decía siempre, bueno, vamos a ver, este autor que opina distinto a mí, o a vos, o a nosotros, a ver cuál es el fundamento de su pensamiento. ¿Por qué sostiene esto? ¿Tendrá razón o no? Pero hagamos un análisis crítico, pero objetivo, sin tener en cuenta la subjetividad, quién lo dijo, quién lo escribió. Esto me parece, este segundo punto del decálogo, el respeto por las ideas y por las personas, me parece también un legado de Agustín que es muy importante, casi fundamental de tener en cuenta en nuestra actividad. El tercer punto del decálogo se refiere a dos condiciones que Agustín Gordillo nos puso bien de manifiesto en su vida, en su actividad, y sobre todo la interrelación que tuvo con las personas, y muchos de ustedes lo podrán corroborar. Uno de esos aspectos es la generosidad. La generosidad que significaba compartir con todas las ideas los trabajos que estaba haciendo, estimularlos para que cada uno, a partir de su propia visión de las cosas, realizara su desarrollo en el aliento permanente, no solo las vocaciones docentes, sino las vocaciones profesionales, a las vocaciones como autores, como escritores. Esta generosidad casi no tuvo límites, no solamente por sus reuniones en su casa, su puesta a disposición gratuita por internet de toda su obra, la predisposición a reunirse en cualquier momento con cualquiera y tener largos diálogos, de revisar sus trabajos, de darle sugerencias, de introducirle correcciones, de mostrarse interesado por las ideas de los demás y adoptar algunas de ellas manifestándole su interés. Todos estos rasgos de generosidad es también un legado que nos ha dejado y que son un ejemplo para todos. El otro rasgo es la humildad. Agustín, a pesar de su gran obra, de la multitud de reconocimientos que tuvo tanto acá en el país como en el exterior, siempre tuvo esa característica, que fue la humildad. ¿Y la humildad en qué se notaba, en qué se advertía? Fundamentalmente en la aceptación de la crítica. ¿Por qué? Porque en los autores, sobre todo los autores que tienen una relevancia y un prestigio tan notable como el de Agustín, es fácil deslizarse hacia la soberbia, a creer que su pensamiento es el definitivo, o su posición es la única aceptable, o que no hay quien pueda refutarla. Agustín nunca se deslizó hacia la soberbia, siempre conservó la humildad de aceptar
la crítica y aceptar la opinión de los demás y estar siempre predispuesto a modificar la propia. Estas dos características, la generosidad y la humildad, es otro de los notables legados que Gordillo nos deja. El cuarto es lo que podría denominar la negación del dogmatismo como contracara del autoritarismo. El dogmatismo en el mundo del derecho sobre todo, pero en el mundo de las ideas en general, es un vicio arraigado y significa no preferir la discusión abierta, la posibilidad de refutación, la aceptación de los argumentos de los demás, sino intentar que prevalezca como verdad absoluta y definitiva la propia. Bueno, esto Agustín no solamente no lo profesó, el dogmatismo, sino que fue un adalid, un predicador del antidogmatismo. Este dogmatismo que quisimos desterrar. Quinto punto de este legado que quería presentarles es la actitud de Agustín de tomar la vida como un aprendizaje permanente. Esta actitud de Agustín es realmente notable porque estaba abierto a aprender siempre nuevas cosas, a tomar los aportes que le planteaban no solamente los límites estrechos de nuestra disciplina, sino los restantes. Bueno, en ese sentido, Agustín se dedicaba no al derecho administrativo, sino al derecho en general, y su obra en ese sentido tiene una amplitud de miras, un esquema de desarrollo que es notable y es evidente. Pero además, y como siempre lo decía, los abogados en el sentido amplio, o sea, abogados como practicantes, como magistrados, como asesores, como docentes, como inclusive directivos o funcionarios, etc., tenemos que tener una cultura muy amplia. Tenemos que poder estudiar, sin por eso tener la pretensión de convertirnos en especialistas, pero tenemos que poder estudiar otros elementos que nos den un panorama mucho más amplio que el meramente proporcionado por las normas, por el derecho, por la jurisprudencia o por la doctrina. Tenemos que estudiar historia, tenemos que estudiar economía, tenemos que estudiar sociología, tenemos que estudiar psicología, tenemos que estudiar antropología, historia de las ideas, filosofía política, porque todo esto no solamente va enriqueciendo la visión que tenemos del mundo de las ideas fundamentalmente, de los contextos en los cuales la vida nos coloca, sino que nos va a permitir, y esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante, valoraciones y juicios sobre un orden jurídico con un criterio mucho más amplio que el que nos podría proporcionar contemplar nada más que una parte del ordenamiento jurídico. Aparte ese aprendizaje, de tomar la vida como un aprendizaje continuo, permanente, también en él se manifestaba en perfeccionar los idiomas que dominaba, en poder, disfrutar de la literatura, del cine, del teatro, de la música, de las reuniones de amigos, donde siempre se discutían y se trataban
temas interesantes, donde se podía aprender. Él aprendía de todo, de cualquier material, y sobre todo era un lector incansable, como se advierte en todas las notas de sus obras, donde permanentemente hay referencias a autores de todas las nacionalidades, de todas las corrientes, de todas las opiniones. Esta característica también va unida al sexto legado que quiero plantearles o presentarles. El sexto legado se refiere a una actitud también de Agustín permanente, que es el ejercicio del espíritu crítico. El ejercicio del espíritu crítico es uno de los aspectos, me parece, cruciales del legado de Agustín. ¿Por qué motivo? Porque es lo opuesto a lo que antes decíamos sobre el dogmatismo. El desarrollo del espíritu crítico significa adquirir las herramientas para poder analizar críticamente un sistema de ideas o un orden jurídico o una norma en particular. Y esto, como decía respecto del dogmatismo, tiene una importancia fundamental. Este precisamente fue uno de los aspectos que quisimos implantar en la reforma del 1986. ¿Por qué? Porque el dogmatismo supone, erróneamente, que está presentando un análisis de las normas jurídicas neutros al valor, a los valores. Y en realidad, nosotros, si queremos conocer el fundamento y la razonabilidad y la justicia de una norma en particular o de un orden jurídico en general, debemos contar con un mecanismo que racionalmente nos permita determinar, descubrir cuáles son las valoraciones que consagra esa norma o ese orden y cuáles son las consecuencias de su aplicación en la práctica social. Este punto de la actitud crítica significa, desde luego, poder adoptar un sistema que nos permita fundar racionalmente un sistema de valores. En ese sentido, soy testigo y copartícipe de una evolución que tuvimos inclusive con Agustín, paralelamente, de cierto escepticismo ético por nuestra formación positivista y de base kelseniana, a cuando ambos fuimos expulsados de esta facultad de derecho por la dictadura militar en 1976, paulatinamente, en el examen y el estudio de los hechos que contemporáneamente nos estaban sucediendo y la agresión sistemática y brutal a los derechos humanos, evolucionamos de ese escepticismo ético a un constructivismo ético, donde con fundamento racional encontramos en una ética donde la dignidad de la persona, la autonomía de la persona, la invulnerabilidad de la persona eran valores fundantes, básicos de nuestro análisis crítico respecto de las normas jurídicas, de los órdenes jurídicos y de la aplicación de las normas. Este aspecto que considero tan fundamental está ligado al séptimo legado que me parece importante, que es el considerar al derecho
como una ciencia humanística, que, como antes decía, impone integrar las normas con hechos históricos, con la realidad y con juicios valorativos. El octavo legado que creo que Gordillo nos ha dejado es que en las construcciones teóricas que podamos formular, siempre las tenemos que cotejar con la realidad. Esto, y ya desde sus primeras obras, recuerdo en la introducción, por ejemplo, el derecho administrativo, cuando él acomete la tarea de describir lo que el orden constitucional establece respecto a la división de poderes, lo que hace no es meramente decirnos qué es lo que el derecho positivo constitucional dice, sino que realiza un análisis realista, coteja ese esquema constitucional con la realidad. Y ahí es donde determina la distorsión que sufría ese sistema por cuanto se había deslizado el poder hacia la órbita del Poder Ejecutivo en detrimento de las facultades legislativas y del control judicial. Bueno, esta primera modalidad de Gordillo se acentuó con el tiempo y en toda su obra vamos a poder verificar cómo su teoría siempre trata de confrontarlas con la realidad. Y una prueba de ello es que una de las obras que él considera fundamentales, integrantes de esas 4 obras del núcleo duro, que están en la guía para los estudios de posgrado, en el método, en la segunda edición del método, una de las obras que considera fundamentales es la administración paralela. La administración paralela es como un poco el paradigma de la comparación y sobre todo de las consecuencias que tiene la diferencia entre un sistema normativo y la realidad. Esto es un legado que considero fundamental. El noveno legado al que me quería referir es a la centralidad que tiene en Gordillo el problema del caso, de los casos, de la solución de los casos. A tal punto que él en algún momento define el derecho solo como la ciencia de resolver casos. O sea, se pueden elaborar teorías, se pueden tener sistemas conceptuales de distinta naturaleza, pero en realidad todo lo que al derecho en definitiva apunta es a la solución de casos concretos. En esto, o por respecto de ello, por supuesto, todos conocemos, es fundamental y tal vez es una de las obras que Gordillo más apreciaba de su producción y que están también en ese famoso núcleo duro, que es el método del derecho. Método del derecho que tuvo la generosidad de dedicarme como creador, me pone él, de la idea y sobre todo del impulso que le di para que le escribiese. Ahí en el método él desarrolla ampliamente, fundadamente, esta cuestión de qué central que es examinar el derecho y la formación, sobre todo profesional, desde el punto de vista de la solución de los casos. Sobre esto, como es una obra ampliamente conocida por todos ustedes y además una obra que ha sido vivida por ustedes en la medida que algunos han sido alumnos de Gordillo o compañeros de cátedra de Gordillo, porque la aplicó consecuentemente tanto en los estudios de grado como en los de posgrado. Y esto me lleva al 10º legado, que es el compromiso con la transformación de la enseñanza del derecho. Esta tarea que él ya desarrollaba desde luego en sus cursos, tuvimos oportunidad de compartir plenamente, porque yo trabajé junto con Gordillo y en su cátedra muchos años, fuimos además profesores ambos, tanto en Buenos Aires como en La Plata, pero tuvo un momento muy significativo cuando
fui designado decano y encaramos entonces la transformación de la enseñanza, del método de la enseñanza del derecho con un carácter más general, o sea, para todas las asignaturas, todas las materias, y con la modificación del plan de estudios, la modificación del sistema de enseñanza, la modificación de los sistemas de promoción, etc. Y ahí conté con, por supuesto, la colaboración de Gordillo, y en ese momento es que se produce la incitación, que le doy el pedido de que escribiese el método del derecho para apuntalar esa tarea de transformación que yo describo en un trabajo que se llama Memoria del Decanato, que acaba de ser publicado por la facultad en un libro que tiene el Departamento de Publicaciones que se llama Lecturas del Bicentenario, y donde pueden ustedes analizar, si están trabajando dentro de la facultad, cuáles fueron los fundamentos, las finalidades y los instrumentos utilizados para esa transformación que se intentó en ese momento y que contó con el apoyo, la colaboración y la participación muy activa de Agustín. No puedo dejar de recordar que la finalidad última de este legado de Agustín fue siempre la defensa de las libertades públicas, la defensa de los derechos y la defensa de la juridicidad. En toda su obra van a encontrar en forma permanente y en ejercicio de ese espíritu crítico, de ese apego a la realidad, de esa identidad con los valores sustanciales, van a encontrar siempre una defensa de esta trilogía, de las libertades públicas, los derechos de los ciudadanos y el imperio de la juridicidad. Este es el legado que me parece central, como de síntesis. Todos debemos estar comprometidos en esta defensa. Esto es lo que nos está diciendo Agustín, y yo lo reafirmo como compañero de toda una vida, y de toda una vida que consagramos al derecho, a la enseñanza, que vivimos en común, y que todavía me emociona recordar cada una de esas instancias, y quería comunicarles el dolor que siento de que Agustín no esté físicamente presente con nosotros en este momento. Les agradezco mucho la atención y paciencia que me tuvieron y espero pronto abrazarlos. Muchas gracias.